Stefano Marsilisi, estamos hablando de esta iniciativa, Unión Europea, ONU, los países que se involucran. Bueno, en el corte hablábamos del presupuesto, que al final de cuentas el dinero cuenta, depende qué tipo de uso se le va a dar. ¿Es mucho, poco, 500 millones? Bueno, cada quien lo verá. Yo pienso que es un presupuesto importante viniendo de un foco tan específico como este. Bueno, 500 millones es una cifra importante. Es, por cierto, uno de los proyectos más ambiciosos de la Unión Europea. 500 millones, es raro que ponemos en marcha un proyecto con una financiación o con un presupuesto tan importante. Pero al final este presupuesto para una acción global no es enorme. El hecho es que crea una dinámica, porque en los años que vienen no solamente se hagan los resultados, pero se añaden más actores, participantes. Este presupuesto se multiplique muchas veces, porque 500 millones es mucho, pero para afrontar este problema de violencia que hemos identificado de manera diferente, porque aquí el feminicidio digamos, es algo que está en los periódicos, está en la visibilidad de estas sociedades. En África trabajamos para combatir contra las mutilaciones genitales, por ejemplo. Es un fenómeno que está muy caracterizante de África y las sociedades africanas. En otra parte del mundo estamos trabajando contra la violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? Que es un poco más protegida en Asia, por ejemplo. Entonces, cada vez tratamos de enfocar en algo específico y a partir de esto, con la sociedad civil y con las autoridades, crear una dinámica positiva. Eso es. Y en países en línea, como decíamos en el bloque anterior, como México y las otras naciones, Guatemala, Honduras, El Salvador y Argentina, el tema principal es el feminicidio, el punto extremo de la violencia contra las mujeres. Absolutamente. Además, aquí hay algo muy interesante que me parece que es ejemplar y que va a tomar como una especie de laboratorio desde mi punto de vista, que tiene que ver con no solamente los recursos y el conocimiento que aporta la Unión Europea en esta acción política definitivamente, pero también el hecho de que se están aliando con las agencias de las Naciones Unidas que se responsabilizan de diferentes aspectos vinculados con las violencias feminicidas, ¿no? Entonces tienes a ONU Mujeres, por supuesto, que lo encabeza, pero también tenemos a la Agencia de las Naciones Unidas, ACNUR, que se dedica a atender a las y los refugiados, y entonces ya podemos poner la mirada de una forma más integral en cómo los niños y las niñas diferenciadamente son agredidos, cómo se suceden las violencias feminicidas en ese contexto de las migraciones. Todas las agencias de las Naciones Unidas estarán implicadas, y eso nos va a permitir también incluso educar a las y los periodistas mexicanos para que aprendan a hacer periodismo de paz, periodismo con perspectiva de derechos humanos y periodismo con perspectiva de género, y habrá una inversión en ello, y a mí me parece que es fundamental. Eso no ha sucedido en Latinoamérica, y en el momento en que México sea el ejemplo para esto, los movimientos de mujeres también van a retomarlo en los otros países como Guatemala, por ejemplo, para el que es indispensable. Por supuesto. ¿Qué plan se va a seguir? ¿Qué cronograma? ¿Qué idea se tiene de con cuántos años de inversión se podrán tener tales o cuales resultados en un mínimo diseño de expectativa? Bueno, depende un poco de cómo se va a poner en marcha con la participación de la sociedad civil y con la participación de las instituciones. Digamos que el periodo temporal del cual nos ponemos es de 3 a 4 años. ¿De 3 a 4 años? Sí, de 3 a 4 años. Pero porque simplemente la dinámica de cualquier proyecto es que hoy hemos firmado todos los papeles, hemos lanzado, esto ya es una inversión. Porque el simple hecho de que estamos hablando ahora, en este programa muy importante, de este fenómeno, del compromiso mexicano, del interés de trabajar juntos, ya es parte de este proyecto. Segundo, vamos a poner en marcha con las agencias de las Naciones Unidas, y quisiera subrayar este aspecto de la coordinación, porque al final nunca se empieza ahora, pero
es el tamaño que cambia. Es decir, que hay muchísimos proyectos de uno de los Estados miembros, de la Comisión Europea, de las Naciones Unidas. Uno de los valores añadidos es esto, es de poner todo esto en un marco único para cambiar, para hacer un efecto sinergia, un efecto un poco clash, digamos. Entonces, esto va a traducirse en acciones concretas de prevención. Identificamos qué y cómo. Hay 3 estados en el cual se va a enfocar. Es el estado de la Ciudad de México, hay Guerrero, hay Chihuahua. Y con el gobierno mexicano, que está tan comprometido en esto, que nos has preguntado de añadir 3 estados más, para cubrir de manera un poco más amplia Esto es un segundo señal de compromiso, y el gobierno mexicano va a añadir recursos nacionales también. Esto ya es un resultado. En tercer lugar, vamos a ver cuáles son las acciones de prevención. Esto no venimos con una hoja de papel para decir, bueno, tenemos que hacer esto. No, vamos a escuchar, vamos a trabajar con las comunidades, vamos a identificar lo que se tiene que hacer con la sociedad civil. He escuchado muy atentamente la experiencia de la señora Buendía, que es muy fuerte en un sentido de emoción, en un sentido de se puede hacer, porque has conseguido un juicio de la Suprema Corte Mexicana. Entonces, vamos a hacer un screening de todo lo que es el judicial, desde la Fiscalía, y la importancia de lo que hacen los estados mexicanos, porque no es que tenemos que pararnos a la dimensión federal, tenemos que ir más abajo, percolar un poco más abajo, lo que significa trabajar con los alcaldes, con los gobernadores, con esto. Esto tenemos que poner en marcha un plan de trabajo en los 3 estados, más los otros 3 sobre el cual vamos a trabajar, para poner en marcha algo que pueda movilizar. Lidia, bueno, noticia pues que se agregan 3 estados más de la República Mexicana. ¿Qué propuso el gobierno mexicano? Bueno, van a evaluar exactamente cuáles son los estados de la República, ¿no?, que se van a integrar acá. La primera visita que se va a hacer para la evaluación y para documentar la implementación de todas estas acciones de intervención es el Estado de México, por supuesto, Ecatepec, que tiene un problema monumental de feminicidio, que tienen que ser atendidos, y la mirada multidisciplinar, que tiene que ver con entender cuál es el nivel de impunidad, por qué la impunidad, en qué grados está, cuál es la cantidad de feminicidios documentados, cuál es la cifra negra, cómo participa o no la prensa en documentar esto adecuadamente, y cómo participa el Estado en facilitar o no el acceso de las mujeres y de sus familiares, de los padres, etcétera, a la justicia para todas estas familias, lo cual implica también que habrá capacitación para ministerios públicos, para jueces, para todo el Poder Judicial, sin duda, que es indispensable para que entiendan cómo llevar casos con perspectiva de género, que fue lo que demostró este caso en la Suprema Corte de Justicia. La otra cosa que es importante es decir, en toda la América Latina, México es el primer país que reconoce el feminicidio como un crimen, y esto es fundamental para el resto del continente, ¿no? Sí, sin duda, y bueno, de lo que se trata es al final de cuentas en el plazo que se cumpla, es un plazo que nunca se cumple finalmente porque es un proceso, es una evolución, es una transformación de la propia sociedad que lleva también como propósito, bueno, esta palabra que se usa mucho, empoderar, ¿no? Es decir, que las propias mujeres, que las propias niñas, que la propia sociedad entienda diferente las cosas para que esto tenga una profunda transformación de raíz. Está, bueno, el tema de las niñas, ¿no? Es decir, están las mujeres y están las niñas. Después de la pausa les pregunto en qué están pensando, qué es lo que contempla Spotlight en particular en las tempranas edades. Después de la pausa regresamos.